Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Espero que se encuentren muy bien en casita, acompañados de sus familiares, sus padres. Ya sabemos que estamos todos cuidándonos. Y les recuerdo que esta es nuestra clase de Ciencias Naturales. Ya estamos en la sesión número 9. En esta sesión lo que vamos a hacer es una retroalimentación de lo que vimos en la sesión 8. Y nosotros particularmente en la sesión 8 estuvimos realizando una pequeña evaluación de proceso. Esta evaluación, ¿cierto?, es formativa, lo que quiere decir que es sin nota, pero nos servía mucho para dar un cierre, ¿cierto?, a nuestra primera unidad que llevaba por nombre La vida en los ecosistemas y así también poder comprobar, ¿cierto?, qué es lo que fuimos aprendiendo durante esta unidad. Por lo tanto, la clase del día de hoy trata principalmente de resolver esta misma evaluación que ustedes hicieron en casita, ¿cierto? Para que ustedes también vayan viendo cuáles eran las respuestas correctas, cuáles fueron las que ustedes acertaron, las que se equivocaron, por qué fue, etcétera. Y también aprovechen de ir resolviendo sus dudas. Así que vamos a comenzar entonces con nuestra pequeña evaluación. Esta evaluación partía, ¿cierto?, con algunas preguntas de alternativa. La primera pregunta decía, ¿cuál de los siguientes componentes del ecosistema es biótico? Ustedes tenían que leer ahí, ¿cierto? Y dentro de los que aparecían, el único que era biótico es el pasto. Por lo tanto, la respuesta correcta era la B. Luego tenemos qué adaptaciones debería presentar una planta que habita en el desierto. Una vez que ustedes leían las opciones, ¿cierto?, debían encontrar y marcar la letra D, que era la que decía en donde deben tener raíces largas y tallos gruesos. ¿Por qué raíces largas? Porque muchas veces en el desierto el agua se encuentra, ¿cierto?, a mayor profundidad, por lo tanto tienen que lograr encontrar estas napas subterráneas, y el tema de los tallos es para también almacenar, ¿cierto?, agua, ya sea del rocío o la que consiguen en el suelo, y así también ellas se pueden mantener. Por eso era la respuesta D. Pasábamos a la número 3, en donde ustedes tenían que leer la siguiente información que decía lo siguiente. Un científico realizó un estudio con 3 tipos de plantas diferentes, 1, 2 y 3, con el objetivo de responder la siguiente interrogante. ¿De qué manera las plantas se adaptan a la escasez de agua? Para ello, cada día durante 10 días las regó con solo 5 gotas de agua. Transcurrido este tiempo, midió el crecimiento del tallo y de las raíces de cada planta. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes hipótesis se relaciona con la actividad experimental descrita? Ustedes tenían que leer, ¿cierto?, cada una de las alternativas y pensar cuál podría ser un acierto de estas hipótesis. Porque la pregunta que hacía la persona tenía relación con de qué manera las plantas se adaptan a la escasez de agua. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra B, que decía, las plantas mejor adaptadas para vivir en ambientes secos poseen largas raíces, lo que les permite absorber más agua. Esta respuesta era bastante simple porque además tenía la pista en la pregunta 2, ya ahí estaba como resuelta la número 3. Pasamos a la número 4, en donde nos dicen que tenemos que observar las siguientes imágenes, que son esas 3 de ahí, y luego teníamos que responder. La 5 dice, de acuerdo con el tipo de nutrición de los organismos, ¿cuál de las siguientes opciones menciona correctamente en orden la categoría a la que pertenece? Ustedes tenían que fijarse, ¿cierto?, de qué se alimentaban, porque ahí hablaba de nutrición, ¿cierto? Y tenían que ver entonces de qué se alimentaba las plantas, de qué se alimenta el conejo y de qué se alimenta este puma. Por lo tanto, las plantas, ¿cómo se alimentan? Ellas generan su propio alimento, por lo tanto son autótrofas. El señor conejito tiene que conseguir su alimento, por lo tanto es heterótrofo.
y el señor Puma también tiene que conseguirlo, por lo tanto también es heterótrofo. Así que la respuesta correcta era la letra C. Pasamos a la número 6. De los siguientes seres vivos, ¿cuál corresponde a un descomponedor? De los que estaban ahí, de estas opciones, ¿cuál es el descomponedor? Fácil, la letra C, son los hongos. Pasamos entonces y tenemos que observar esta imagen, ¿cierto? En donde aparecen ahí unos animalitos, una flechita. Yo sé que más o menos ustedes ya saben a qué se refiere. La pregunta número 8 decía, ¿qué organismos de la cadena trófica se vería perjudicado directamente si disminuyera drásticamente la cantidad de productores? ¿Cuáles de todos ellos que aparecen ahí? Aquí hay un solo productor y el único que produce en sí es la totora. Por lo tanto, ¿qué pasa si la totora desaparece? ¿Quién es el que se va a ver más afectado en sí? O directamente afectado es el saltamontes, porque él es el que se alimenta de esta totora, ¿ya? La rana no se ve afectada porque la rana come saltamonte y el hongo se alimenta tanto del saltamonte, de la rana, por lo tanto si se desaparece la totora, el hongo igual se va a seguir alimentando. Así que el que se afectaba directamente era el saltamonte, la respuesta letra D. Número 9. Desde el año 1989, el molusco conocido como loco se encuentra en veda en nuestro país. ¿Qué consecuencia positiva tiene esta medida para la población de dicho molusco? ¿Para qué sirve esto de la veda? ¿Para qué es? La respuesta correcta era la C, para controlar el aumento en el número de estos organismos. Porque recuerden que las vedas se generan para que los animalitos se puedan reproducir y vayan aumentando su número. Si no está la veda, vienen ciertos los pescadores y sacan todo el marisco, todo el pescado. ¿Y qué va a pasar después? No se van a poder reproducir y se van a extinguir. Pasamos a la número 10. Yo voy a bajar acá para que se vea mejor. La número 10 es la siguiente y dice, el huemul es una especie autóctona que habita en la zona sur de Chile y que se encuentra en peligro de extinción. ¿Cuál de las siguientes medidas es necesaria para proteger a estos alimentos? ¿Cuál será? Para proteger a estos animales. Perdón. Ahora sí. ¿Cuál será? Tenemos la letra D. Esa es la correcta, porque dice crear reservas nacionales en lugares donde el huemul habita de manera natural. Esa es la que más se acerca, porque la idea es que el huemul, ¿cierto?, esté en un lugar en donde él está acostumbrado a vivir. No lo podemos tener a lo mejor en el zoológico, porque lo más probable es que él ahí no se desarrolle bien. Ya, entonces la más acertada, ¿cierto?, sería crear una reserva en donde este animalito pueda vivir tranquilamente y además protegido. Luego pasamos a responder estas preguntas. Vamos a leer este texto que está acá, donde dice, Alejandra y Diego quisieron saber cuál es el ambiente óptimo para el crecimiento y desarrollo de las lombrices de tierra. Para ello, tomaron una caja de cartón y la dividieron en dos partes iguales. En una mitad colocaron tierra seca y en la otra tierra húmeda. Luego ubicaron en el centro de la caja 10 lombrices que recolectaron del patio de su casa. Finalmente las observaron durante 20 minutos. Veamos lo que pasó. La letra A dice, ¿qué problema de investigación crees que plantearon estos estudiantes? Lo más probable es que ellos hayan planteado, ¿cierto? Aquí igual las respuestas no son así como cerradas, chicos, son abiertas, por lo tanto puede que no todas tengan lo mismo que puse yo, ¿ya? Pero la idea es que ojalá hayan respondido algo más o menos similar. A mí se me ocurre que lo más probable es que la pregunta que ellos hayan planteado es la siguiente. ¿Cuáles son las condiciones del ambiente que requieren las lombrices de tierra? Sería la más adecuada, ¿ya? La letra B dice, a partir de tus conocimientos, ¿a qué conclusiones crees que llegaron estos estudiantes? Lo más probable es que ellos hayan dicho lo siguiente, que el ambiente húmedo es el óptimo para el crecimiento y desarrollo de las lombrices de tierra. Veamos la letra C. ¿Qué otro procedimiento podrían haber realizado para dar respuesta a este mismo problema de investigación? Podrían haber dividido la caja
poner tierra húmeda, iluminar solo una mitad y la otra taparla. También puede haber servido. De esta forma podrán saber si las lombrices prefieren un lugar sombrío o uno iluminado. Ahí tendrían, ¿cierto?, otra forma de hacerlo. Pasamos entonces, recuerden que esas eran preguntas abiertas, así que si ustedes no tienen lo mismo, no necesariamente va a estar malo, ¿ya? Luego había que mirar, ¿cierto?, la siguiente imagen, que es esta que está acá, e ir también respondiendo. ¿Qué tenían que responder? Dice, nombra 2 factores abióticos y 2 factores bióticos que identifiques en la imagen. Estos son los que yo encontré, lo más probable es que ustedes hayan encontrado otros porque había muchos. Yo con respecto a los abióticos encontré el agua, la luz y la luz solar, ¿ya? Y los bióticos puse los patos y las plantas. Después tenemos ¿qué adaptaciones presentan las aves que les permiten vivir en este tipo de ecosistema? Patas con membranas interdigitales que les permiten explorar el ambiente acuático y terrestre. Eso nosotros también lo habíamos visto en las sesiones anteriores. Letra C. ¿Qué crees que le sucedería a un pez de agua salada si fuese introducido en este ecosistema? El pez podría morir, ya que no tiene adaptaciones a ese tipo de ambiente. Pasamos a la número 3, en donde tenían que observar este animalito que está acá, que es un pingüino, ¿cierto? Y en base a él iban a contestar las siguientes preguntas. Letra A. Señala 4 características que conozcas de él. Yo señalé la siguiente, que es un animal ovíparo, que se reproduce por huevo, se alimenta de peces, tiene la piel cubierta de plumas y posee alas. A lo mejor ustedes pusieron otras, ¿ya? Pero estas son las que yo más o menos, las que podría haber puesto quizás alguno de ustedes. Luego dice, ¿qué adaptaciones tiene este animal para sobrevivir en su ambiente? Explícalas. ¿Cuáles son las adaptaciones que tiene el pingüino? Los pingüinos son las únicas aves vivientes no voladoras, porque ojo, no vuelan, adaptadas al buceo, propulsado por las alas. Para ello, sus alas se han convertido en aletas con huesos fuertemente comprimidos, o sea, ellos tienen en sus alitas unos huesitos muy fuertes que los ayudan entonces, ¿cierto?, a impulsarse debajo del mar. Pasamos a la C, que dice lo siguiente. Si este animal se alimenta de pescado, ¿en cuál de las siguientes categorías se puede clasificar? ¿Descomponedor, productor o consumidor? ¿Qué será? ¿Qué será? Este animalito es un consumidor. Un consumidor, ¿ya? Porque come solamente pescaditos. Seguimos. Tenemos la número 4, en donde dice lo siguiente. Construye una cadena alimentaria con los organismos que muestran las imágenes. Escribe el nombre y dibuja las flechas según corresponda. Luego lee y responde las preguntas. Estas eran las imágenes, ¿cierto?, iniciales, y acá abajito yo formé esta cadena, en donde puse, ¿cierto?, al pasto, saltamontes, la rana, los hongos y las respectivas flechitas. Ya, esta cadena estaba hecha más arriba, así que era cosa que ustedes volvieran atrás y la iban a poder hacer, miren. Entonces cuando yo les digo que en las pruebas, ¿cierto?, la guía, hay pistas, miren, aquí estaba la cadena. Ya era cosa de recordar, mirar hacia arriba y la iban a poder construir. Era bastante simple, chiquillos, súper fácil. Luego que tenemos nuestra cadena, teníamos que ir respondiendo a estas preguntas que estaban acá, que decían lo siguiente. ¿En qué tipo de ecosistema puedes encontrar una cadena alimentaria como la representada? Este era un ecosistema terrestre. Letra B. ¿Cuál es el organismo que incorpora la energía proveniente del sol al ecosistema? ¿Cuál será? El pasto. Muy bien. Letra C. ¿Qué crees que ocurriría si no existiera el organismo productor de esta cadena alimentaria? ¿Qué pasaría? Lo más probable es que no ingresaría energía al ecosistema, por lo tanto, no existiría vida. Recuerden que son preguntas abiertas, a lo mejor ustedes pusieron otra cosa. La letra D dice, indica el nivel trófico de cada organismo de la cadena alimentaria.
Voy a quedarme ahí en suspensión porque se nos va a acabar el tiempo, así que vamos a seguir en el siguiente.